¿Alguna vez te has preguntado por qué ganas dinero, pero parece que nunca te queda? Entra dinero, se pagan las cuentas, surgen oportunidades, y sin embargo a fin de mes queda poco o nada. Mucha gente cree que esto sucede porque gana poco, porque la economía está difícil o porque siempre hay problemas. Pero la mayoría de las veces, el problema no es externo. Lo que ocurre es que el dinero requiere una estructura, y cuando esa estructura no existe, simplemente no se queda. En este video, quiero mostrarte que no es falta de ingresos ni falta de fe. Es falta de orden, tanto práctico como espiritual. Dios no concede abundancia donde hay desorden. Antes de una mayor provisión, Él espera que haya una vasija preparada para sostener lo que ya se ha recibido. La lluvia sobre una superficie plana se evapora. La lluvia en un embalse se transforma en un recurso. Aquí comprenderás por qué ganar más no siempre resuelve el problema y cómo construir una estructura sencilla y consciente para que el dinero deje de escaparse de tus manos. Si este tema te resuena, quédate conmigo hasta el final. Muchas personas viven la misma frustración silenciosa. El dinero entra, pero nunca permanece. No importa si es un salario, un ingreso extra, un proyecto nuevo o una oportunidad inesperada. Siempre parece haber algo que absorbe todo. Las cuentas se pagan, los gastos aparecen, y cuando miras el resultado final, sientes que trabajas mucho para quedarte siempre en el mismo lugar. La explicación más común es pensar que el problema está afuera, que es la economía, que los precios suben, que el salario no alcanza, que siempre hay un imprevisto. Otros van más lejos y espiritualizan el conflicto, creyendo que existe una fuerza externa que constantemente les roba lo poco que tienen. Pero la realidad es más simple y al mismo tiempo más incómoda. El problema, en la mayoría de los casos, no es la falta de ingreso, sino la falta de estructura. El dinero, por naturaleza, es un flujo, y todo flujo necesita un contenedor. Cuando no hay un lugar preparado para sostenerlo, simplemente se va, no porque sea malo, sino porque no fue diseñado para quedarse en el desorden. Aquí es donde entra una verdad que muchas personas no quieren escuchar. Más dinero no soluciona la falta de orden, de hecho, la amplifica. Cuando alguien sin estructura recibe más recursos, lo único que ocurre es que el caos se vuelve más caro. Los errores cuestan más. Las decisiones impulsivas pesan más. La ansiedad aumenta. Por eso, muchas veces, el silencio no es castigo, es protección. No es que Dios no quiera bendecir, es que una bendición sin estructura se transforma en una carga. Igual que la lluvia, cuando cae sobre una superficie plana se evapora. Cuando cae sobre un tanque preparado, se convierte en recurso, en reserva, en vida. Antes de pensar en ganar más, es necesario mirar con honestidad qué está pasando con lo que ya entra, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad. El dinero no desaparece por magia, siempre hay un camino, y entender ese camino es el primer paso para detener la pérdida constante. Es más fácil culpar al contexto que revisar la propia casa. Es más cómodo pensar que el problema es externo que abrir el extracto bancario con honestidad. Sin embargo, el dinero deja rastros, siempre muestra dónde hay desorden, improvisación o falta de dirección. Cuando una persona no sabe explicar a dónde se fue su dinero, eso no es mala suerte, es ausencia de claridad. Y la ausencia de claridad siempre genera fuga. No porque alguien esté robando, sino porque lo que no se administra se dispersa. Existe una idea muy extendida de que el orden es algo frío, rígido o carente de espiritualidad. Pero en realidad, el orden es lo que permite que cualquier cosa buena permanezca. Sin orden, incluso lo mejor se pierde. Las relaciones se desgastan, el tiempo se desperdicia y el dinero se evapora. La estructura no limita la bendición, la sostiene. Un recipiente no impide que el agua llegue, solo evita que se derrame. De la misma forma,
Una vida financiera sin estructura no puede sostener crecimiento por más oportunidades que aparezcan. Aquí es importante entender algo clave. No todo retraso es un rechazo. A veces, lo que parece una puerta cerrada es una pausa necesaria para evitar un colapso futuro. El aumento sin preparación no libera, aplasta. Por eso, antes de pensar en multiplicación, es necesario pensar en contención. El dinero no es emocional, no entiende intenciones ni buenas ideas, responde a sistemas, va hacia donde hay dirección, permanece donde hay orden y se va donde hay improvisación constante. Aceptar esto no es una condena, es una invitación, porque el orden no depende de cuánto ganas, sino de cómo decides organizar lo que ya tienes. Y esa decisión está al alcance de cualquiera. El primer gran error que cometen muchas personas es confundir humildad con evasión. No querer mirar números, no definir cantidades, no establecer objetivos claros, no es humildad. Es miedo a la verdad. Y la verdad, aunque incomode, es el punto de partida de cualquier transformación real. Todo lo que no se mide, no se puede gestionar. Si no sabes cuánto necesitas para vivir, para crecer y para dar, estás caminando sin mapa. No porque falte fe, sino porque falta claridad. La claridad crea capacidad. Cuando cada recurso tiene una función definida, deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en una herramienta. El dinero no fue diseñado para ser un misterio, sino un servidor. Pero un servidor sin instrucciones siempre termina causando problemas. Aquí entran los sistemas. Un sistema no depende del ánimo, de la motivación, ni de la inspiración del día. Funciona incluso cuando estás cansado, estresado o desmotivado. Por eso, las personas que solo gestionan cuando sienten ganas viven en un constante sube y baja. El sistema no elimina las emociones, pero evita que gobiernen las decisiones, y eso es fundamental, porque la estabilidad no nace del entusiasmo, sino de la constancia. Crear un sistema simple, revisarlo con regularidad y ajustarlo cuando sea necesario es una de las prácticas más subestimadas, pero más poderosas, para detener la fuga constante de recursos. Todo lo que no tiene límites termina escapando. El dinero no es la excepción. Los gastos impulsivos, las decisiones emocionales y los hábitos automáticos son puertas abiertas por donde se va lo que tanto costó ganar. Poner límites no es castigo, es protección. Igual que las paredes de una ciudad no existen para encerrar, sino para defender. Un presupuesto sin límites es una invitación constante al desgaste. Además, hay un cambio de identidad que resulta esencial, dejar de actuar como dueño absoluto y empezar a pensar como administrador. Cuando una persona cree que todo depende de ella, vive bajo presión constante. Cuando entiende que su responsabilidad es el orden, no la provisión, la carga se aligera. Administrar bien lo poco no es insignificante, es entrenamiento. La fidelidad se mide en cómo se gestiona lo que ya está en las manos, no en lo que todavía no llegó. La fuerza de voluntad no escala. Puede funcionar un tiempo, pero siempre se agota. Por eso, uno de los pasos más inteligentes es automatizar las buenas decisiones. Cuando algo es automático, no depende del estado de ánimo. La automatización protege la disciplina del olvido. Evita repetir la misma batalla una y otra vez. Permite que el sistema trabaje incluso cuando tú no estás pensando en él. Cuando la estructura está lista, el flujo deja de ser una amenaza y se convierte en una bendición sostenible. El problema nunca fue el dinero. Siempre fue la falta de orden para sostenerlo. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo fundamental. No necesitas más dinero para comenzar a cambiar tu situación. Necesitas más claridad, más estructura y decisiones conscientes.
El dinero no permanece donde hay caos, pero responde rápidamente cuando encuentra orden. Este canal existe justamente para eso, ayudarte a pensar con más claridad, tomar mejores decisiones y construir una vida más estable, sin promesas vacías ni fórmulas mágicas. Aquí hablamos de principios prácticos, responsabilidad personal y crecimiento real, paso a paso. Si este contenido te ayudó a ver tu relación con el dinero desde una nueva perspectiva, te invito a suscribirte al canal. Al hacerlo, no solo apoyas este trabajo, sino que también garantizas que no te perderás los próximos videos, donde seguimos profundizando en cómo proteger tu paz, tu tiempo y tus recursos mientras creces. Activa la campana para recibir las notificaciones y acompáñanos en los próximos contenidos. Y si conoces a alguien que siempre gana dinero, pero nunca logra quedarse con él, comparte este video. A veces, una conversación honesta es el primer paso para romper un ciclo que dura años. Nos vemos en el próximo video.